Doctor Luis Alfonso Medina, ¿qué es hipertensión arterial? La hipertensión arterial es una enfermedad de común ocurrencia en la población general. Se calcula que el 30% de las personas son hipertensas. Alrededor de 970 millones de personas en el mundo son hipertensas y es el responsable de 7 millones de muertes anuales por sus complicaciones inherentes. La presión arterial alta se refiere a una enfermedad en la cual se aumenta la presión que ejerce la sangre sobre las paredes de los vasos sanguíneos. Haciendo una analogía con una tubería de agua, es similar lo que ocurre en el organismo cuando la presión está elevada. Es como si esa tubería que lleva el agua está elevada también, y la consecuencia de la enfermedad es que la sangre va a llegar a una gran presión a diferentes órganos de la economía corporal, generando daños de los cuales hablaremos luego. ¿Cuáles son las complicaciones de la hipertensión arterial? Las complicaciones de la hipertensión arterial pueden ocurrir a nivel del sistema nervioso central, en donde se pueden formar aneurismas, pueden haber hemorragias o pueden haber lo que llamamos accidentes cerebrovasculares, que el común de la gente llama derrames cerebrales. A nivel de la visión se pueden presentar alteraciones porque la hipertensión arterial daña la retina y causa una cosa que llamamos retinopatía hipertensiva. A nivel cardíaco se presentan muchas complicaciones porque si bien el corazón es la bomba que empuja la sangre por todo el organismo, por supuesto si la presión está elevada, esa bomba puede fallar, puede cansarse y viene una complicación que es la insuficiencia cardíaca. También pueden haber daños en las válvulas cardíacas y daños a nivel de las arterias coronarias, causando isquemia, angina e infarto de miocardio. Otras complicaciones pueden ocurrir a nivel del riñón, porque el riñón es una especie de colador por donde tiene que pasar la sangre minuto a minuto, y ese colador puede dañarse al pasar una sangre con una presión muy elevada, va fallando y se presenta una insuficiencia renal. Insuficiencia renal que muchas veces termina necesitando la terapia de reemplazo renal, que puede ser una diálisis o un trasplante renal. También se pueden dar alteraciones a nivel de las arterias de las extremidades inferiores principalmente, con un tema que llamamos enfermedad arterial oclusiva. Son pacientes que en muchas ocasiones, aparte de los medicamentos, desafortunadamente requieren en ocasiones la amputación de estas extremidades. ¿Cuáles son los valores normales de la presión arterial? La presión arterial se define dependiendo de unos términos que llamamos presión arterial sistólica y presión arterial diastólica. Cuando el corazón bombea la sangre, se eleva la presión a la máxima expresión, y eso es lo que llamamos presión arterial sistólica. El otro valor con el que se manejan las cifras de presión arterial es la presión arterial diastólica, que es el momento en el cual el corazón está relajado y la circulación se relaja después de haber recibido el bombeo de la sangre. Ese segundo nivel de presión arterial se llama presión arterial diastólica. Entonces, cuando oímos que una persona tiene 110/80 de presión, es 110 de presión sistólica y 80 de presión arterial diastólica. Las cifras de presión arterial han ido cambiando a lo largo del tiempo, y hoy en día se considera que una persona es hipertensa cuando la presión arterial sistólica es mayor de 130 o la presión arterial diastólica es mayor de 80. Es muy importante tener en cuenta que esas elevaciones de la presión arterial deben ser de manera persistente en el tiempo, porque hay situaciones en las cuales la presión se eleva de manera temporal o transitoria, como por ejemplo cuando alguien tiene un dolor, por decir algo, pero en ningún momento se convierte en una persona que va a ser hipertensa de manera permanente o definitiva. ¿Cuáles son las causas de la hipertensión arterial? Las causas de la hipertensión arterial dependen de muchos factores. El primero y más importante de ellos es de la edad. Generalmente la hipertensión arterial es una enfermedad más común en mayores de 35 años de edad,
y en ellos desafortunadamente hasta el 90% de las veces se desconoce la causa de la hipertensión arterial. Obviamente entran a jugar un papel importante algunos elementos como la parte de la herencia, como la parte que tiene que ver con el sobrepeso, con una inadecuada nutrición. Entonces es frecuente que los pacientes hipertensos sean obesos, sean pacientes grandes consumidores de sal, sean pacientes que en algún momento pueden tener asociadas enfermedades como la diabetes, pero en general los pacientes hipertensos adultos no tienen una causa definitiva. Es muy importante tener en cuenta el factor familiar, porque muchos pacientes son hipertensos porque sus padres o hermanos también lo son. En personas menores de 35 años, las causas de la hipertensión arterial son no tan desconocidas. Hay que tratar de establecer las causas de la misma, y entran a jugar una serie de enfermedades como la insuficiencia renal, enfermedades endocrinas como problemas de tiroides, problemas de la glándula suprarrenal, estrecheces arteriales congénitas, etc. ¿Por qué es tan importante establecer las causas de una hipertensión arterial? Es muy importante en esos pacientes menores de 35 años tratar de establecer la causa de la hipertensión, porque la hipertensión es una enfermedad que se va a tener para toda la vida, y por ende el tratamiento va a requerirse, como decimos, hasta 3 días después de morir. Entonces es muy importante que el paciente se sepa si es o no es hipertenso y cuál es la causa, porque si se establece la causa se puede curar por completo. ¿Cuáles son los síntomas de la hipertensión arterial? Los síntomas de la hipertensión arterial son muy variables. Desafortunadamente, hasta el 50% de los pacientes hipertensos no tienen ningún síntoma, y por ende en ellos la única manera de saber que son hipertensos es tomando la presión arterial. En algunos pacientes, que son menos del 50%, los síntomas pueden ser dolor de cabeza, cabeza abombada, mareos, palpitaciones, oleadas de calor, asfixia con esfuerzos de mediana intensidad, y en algunas personas puede haber salida de sangre por la nariz, que es lo que conocemos con el nombre de epistaxis. ¿Cómo se diagnostica la hipertensión arterial? El diagnóstico de la hipertensión arterial requiere siempre, por supuesto, de la toma de la presión arterial. Esa toma de la presión arterial se puede hacer de varias maneras. La primera de ellas es en el consultorio. La toma de la presión arterial en el consultorio tiene muchas variables. De hecho, se calcula que la tercera parte de los pacientes que están en un consultorio pueden tener hipertensión arterial sin serlo. Eso es lo que hemos llamado hipertensión de bata blanca, porque los pacientes se estresan al momento de ir al consultorio donde el médico y se les eleva la presión arterial. Hay otro grupo de pacientes, al contrario, quienes en el consultorio tienen la presión normal, pero el resto del día pueden estar hipertensos. Eso se ha llamado la hipertensión arterial enmascarada. Entonces, la toma de la presión arterial en el consultorio es una ayuda, pero no es definitiva. Lo segundo es la toma de la presión arterial, que hemos hecho de manera tradicional durante 3 días distintos, con el paciente asistiendo a una institución de salud, y se le toma la presión a horas distintas en diferentes posiciones. Pero también se presta para el tema de la hipertensión de bata blanca. También se puede hacer las tomas de la presión arterial en casa, lo cual hoy en día es un método muy socorrido. Afortunadamente muchos pacientes pueden tener acceso a este medio con el equipo de toma de presión arterial en casa domiciliario. Deben ser equipos que estén bien certificados, y cuando se hacen esas tomas de presión arterial en la casa se deben tener condiciones especiales como de reposo previo, no tener ganas de orinar ni de defecar, no haber fumado ni tomado tinto en la media hora precedente, y tomarlo siempre en el brazo. Los equipos que toman la presión arterial en la muñeca no son de ninguna utilidad para el diagnóstico de la hipertensión arterial. Los equipos se deben poner en el brazo, y el brazo debe estar desnudo, no por encima de la ropa.
Cuando se tome la presión arterial se debe tener el brazo apoyado en casa y se deben tomar 2 o 3 veces la presión con el mismo equipo y debe escogerse la mejor de ellas. De esos equipos que se tienen en casa es muy importante estar pendientes que los tengamos revisados, porque muchos de esos equipos se descalibran y la descalibración nos puede dar errores en la toma de la presión arterial. Finalmente, la manera más práctica que hemos venido utilizando para la toma de la presión arterial son los equipos de monitoreo ambulatorio de presión arterial de 24 horas, porque esos equipos nos permiten tomar la presión durante todo el día en el paciente que esté haciendo su vida y su actividad común y corriente. Permite la toma de la presión arterial en el día y en la noche, y nos ayudan los equipos modernos a establecer de alguna manera si la hipertensión arterial es porque el paciente tiene mucho bombeo de sangre, por ejemplo, o porque está aumentado el volumen de sangre, o porque los vasos sanguíneos están con disminución en su diámetro, aumentando la resistencia al paso de la sangre. Entonces, esos equipos de monitoreo ambulatorio de presión arterial, que se llaman MAPA por sus siglas, son hoy en día probablemente el método de elección para el diagnóstico de la hipertensión arterial. ¿Cómo es el tratamiento de la hipertensión arterial? El tratamiento de la hipertensión arterial dependerá principalmente pues de la causa de la misma. Tenemos un par de medidas que se hacen, que son las medidas no farmacológicas y las medidas farmacológicas. Las medidas no farmacológicas, que pueden ser útiles para hipertensos leves, incluyen el tratar de hacer actividad física. El ejercicio que se debe hacer debe ser de por lo menos 150 minutos por semana, bien sean 3 tandas de 50 minutos o 5 de 30 minutos, y debe ser ejercicio aeróbico o cardio. Además, es importante el control alimenticio, disminuir la ingesta de sal, controlar la ingesta de grasas, disminuir la ingesta de alcohol y de cafeína, y evitar el abuso de otras bebidas energizantes muy comunes en nuestro medio. Igualmente debe disminuirse o abolirse el consumo de tabaco. Las medidas farmacológicas ya incluyen una serie de medicamentos que son del resorte del médico, que incluyen el uso de medicamentos que son útiles para disminuir, si es el caso de que esté aumentado el gasto cardíaco, la frecuencia cardíaca, o para relajar los vasos sanguíneos utilizando los vasodilatadores. Son un grupo de medicamentos que muchos pacientes utilizan. Hay que tener en cuenta que muchas veces no es suficiente un solo medicamento para el control de la hipertensión arterial, sino que se requieren varios medicamentos, hasta 2 o 3 medicamentos. Procuramos que esos medicamentos sean de dosis única, para que de esa manera el paciente se adhiera más fácil a la terapia y la cumpla. En la escogencia del medicamento, el médico debe tener en cuenta muchos factores, como la edad, la raza, las enfermedades concomitantes, por ejemplo la diabetes, etc. Para ampliar la información sobre hipertensión arterial, visítenos en www